Hola, soy Martín Haro y esto es Guardianes de la Memoria. En este mini episodio de lanzamiento quiero contarte nuestra propuesta y cómo nació este proyecto. Entonces, ¿qué es Guardianes de la Memoria? Guardianes de la Memoria es el podcast que te cuenta las historias que viven en los objetos. Pero antes de explicarte más, me gustaría contarte de dónde sale mi fascinación por conocer este tipo de historias. Hace unos 5 años yo vivía en España y trabajaba en una empresa que hacía estudios de impacto ambiental en zonas marinas. En ese momento trabajaba en temas de acústica submarina y lo que hacíamos básicamente era colocar en el fondo del mar unas enormes grabadoras de audio que luego de varios meses de estar ahí fondeadas, se recuperaban y analizábamos lo que habían grabado durante todo ese tiempo. Con esas grabaciones podíamos determinar los niveles de ruido submarinos de la zona o la presencia o ausencia de delfines o ballenas. De esta manera podíamos ayudar a determinar el estado de salud de los ecosistemas marinos. En uno de esos proyectos la empresa alquiló un viejo barco de pesca de los años 70 reconvertido en barco de investigación y unos 10 compañeros y yo salimos del puerto de Cádiz rumbo a las Islas Canarias. El barco tenía unos 50 metros de largo o de eslora, como se dice en la jerga marina. No era muy grande, pero se estaba bastante bien. El tema es que desde Cádiz hasta las Islas Canarias hay varios días de navegación. Varios días donde teníamos tiempo libre y lo dedicábamos a mirar películas en la sala de estar del barco, o a dormir, a tomar el sol en cubierta, o a mirar por la borda con la esperanza de ver algún delfín o alguna ballena. Al tercer o cuarto día de navegación, después de comer, subí a cubierta para mirar un rato el océano, que ese día estaba bastante tranquilo. Miraba hacia adelante, hacia la proa, aunque en realidad daba un poco igual porque miraras en la dirección que miraras solo se veía agua hasta el horizonte, no había ni rastros de tierra firme. Y subí entusiasmado porque el día anterior habíamos visto un grupo de unos 6 o 7 delfines jugando con las olas del barco y fue un momento realmente mágico. Y esa misma mañana habíamos visto también un par de tortugas nadando tranquilamente en dirección contraria a nosotros. Entonces llevaba un buen rato mirando hacia el mar y de repente veo algo flotando a unos 50 metros de la proa. Parecía como un trozo de madera, así que no le di mucha importancia y seguí escaneando el mar en busca de algo más interesante. De repente, en el momento en que el supuesto trozo de madera pasa junto al barco, lo vuelvo a mirar y lo que vi disparó mi actual obsesión por descubrir las historias que viven en los objetos. Resulta que lo que me había parecido ser un trozo de madera era en realidad un violín. Un violín flotando tranquilamente por el océano Atlántico, solo, sin ningún otro objeto a la vista. Instintivamente miré para todos lados buscando la complicidad de algún compañero que pudiera estar en cubierta, pero no había nadie. Para cuando atiné a sacar el teléfono del bolsillo e intentar hacer una foto, lo único que se veía era un pequeño punto marrón a lo lejos. En cuanto pude reaccionar, bajé corriendo a contarles a los demás lo que había visto. Algunos me creyeron, otros me miraron como diciendo, pobre, a este le ha afectado el calor más de lo que parece. Más que el hecho puntual de ver un violín flotando en el océano, que ya de por sí es raro, lo que realmente me fascinó, y todavía me fascina, es pensar que ese violín tiene una historia de vida que seguramente nunca conoceré y que probablemente nadie sepa en su totalidad. Me encantaría saber de quién era ese violín, qué pasó para que terminara en medio del océano, qué cosas habrá visto ese violín desde que era un trozo de madera hasta que nuestros caminos literalmente se cruzaron en medio de la nada. ¿Y dónde estará ahora? ¿En el fondo del mar o lo habrá encontrado alguien en alguna playa remota? Todas esas preguntas sin respuesta han hecho que desde ese día, cada vez que veo un monumento o un museo o voy a una casa de antigüedades o camino por una feria o por un mercado y algún objeto me llama la atención, no puedo evitar preguntarme por su historia de vida. Para mí esos objetos son verdaderos guardianes de la memoria y gracias a ellos podemos conocer las historias humanas más diversas. Por eso, de un tiempo a esta parte me dedico a rastrear a esos guardianes con el objetivo de que no se pierdan sus historias. Y en este podcast te propongo que nos embarquemos en un viaje para conocerlas. Da igual que pesen varias toneladas o que sean minúsculos, que valgan muchísimo dinero o que sean considerados basura. Yo creo que al igual que las personas, todos los objetos tienen historias interesantes que contar. Y en este viaje te propongo conocer un buen número de ellas. Antes de terminar, me gustaría proponerte algo. Dado que nunca lograremos saber la historia real de aquel violín, te propongo que escribas un cuento corto de no más de una página sobre la posible historia de ese violín flotando en el océano. Una biografía inventada cuyo único punto cierto es su encuentro conmigo en medio del Atlántico. Encontrarás información sobre cómo enviar tu historia en guardianesdelamemoria.com.
antes de que termine esta temporada, elegiremos las mejores historias y las incorporaremos en el episodio final. ¿Cómo lo ves? ¿Te animas? Gracias por estar ahí y no olvides suscribirte a este podcast en guardianesdelamemoria.com o en tu plataforma preferida de podcast. Soy Martín Aro y espero que nos volvamos a encontrar muy pronto. Guardianes de la Memoria, el podcast que te cuenta las historias que viven en los objetos.